Bienvenidos a todos a esta segunda edición de este espacio al que hemos llamado Es Más Complejo, donde de nuevo estoy con Franco Ciani, con Facundo Mastronardi. Un saludo, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, días o cuando sea que están escuchando esto. Muy bien, y este es el espacio donde vamos a hablar de reflexiones, curiosidades y cosas varias acerca de los videos de historia que estamos haciendo y de historia argentina en particular, y de historia argentina en general, digo. En este caso vamos a hablar de el segundo presidente de la historia constitucional argentina, el señor Santiago Derqui, inaugurador de muchas tradiciones centenarias para los presidentes argentinos, entre ellas la de no terminar su gobierno, pero también muchas otras como iremos viendo a lo largo de este capítulo. Mastro, ¿querés hacernos la introducción del tema del que vamos a hablar hoy? Por supuesto, así como en el episodio anterior resumí brevemente quién fue Urquiza, ahora voy a responder la pregunta ¿quién fue Derqui? Un presidente relativamente desconocido para la mayoría de los argentinos. En el episodio anterior, justamente hablando del entrerriano Justo José Urquiza, hablamos de cómo presidió la Confederación Argentina hasta las elecciones de 1860, que las podemos considerar el primer traspaso de mando pacífico y ordenado de la historia argentina, aunque como vamos a ver hoy no duró mucho ese orden y esa paz. Cosa que a lo largo de la historia argentina fue durante muchos periodos la excepción y no la regla, este fin violento y caótico de las presidencias. En las elecciones de 1860, el principal candidato de los urquicistas fue el federal cordobés Santiago Rafael Derqui Rodríguez, y su vicepresidente resultó el unitario puntano Juan Esteban Pedernara, es decir, nuevamente presidente federal, vicepresidente unitario, gobierno de unidad para la conformación de la unidad nacional. Urquiza, él mismo retomó como gobernador de Entre Ríos y Derqui lo nombró general en jefe del ejército confederado. Ese mismo año, en 1860, el unitario liberal Bartolomé Mitre, que, spoileando, va a ser muy relevante en estos videos, porque Mitre tuvo la virtud de romper las bolas durante medio siglo en la historia argentina cada vez que pudo. Mitre asumió como gobernador de Buenos Aires, una Buenos Aires que había sido derrotada en la segunda batalla de Cepeda el año anterior. Mitre tenía una mejor relación hasta a nivel personal con Derqui y con los federales que sus predecesores porteños, e inicialmente cooperó en este proyecto de la conformación del Gabinete Nacional, una continuación del proyecto de Urquiza, quien había terminado su mandato en tiempo y forma. En junio de ese mismo año, los porteños y los confederados firmaron un convenio complementario al Pacto de San José de Flores, mencionado en el capítulo anterior, que fue firmado tras esa misma victoria de Urquiza contra Mitre en la segunda batalla de Cepeda. Este convenio le permitió, entre otras cosas, a Buenos Aires retener los ingresos de la aduana, que era uno de sus principales intereses / miedos. Como respuesta, también fue sancionada la reforma constitucional argentina en 1860, esta vez con participación de Buenos Aires, sin la de San Juan, que estaba en una guerra civil que va a ser relevante. Las tensiones, sin embargo, volvieron a aumentar, principalmente por esta guerra civil en San Juan, donde fue asesinado un gobernador federal, José Antonio Virasoro, por una rebelión liderada por Antonino Aberastain, que era apoyado por los unitarios porteños, quien a su vez fue torturado y fusilado sin juicio previo por las tropas enviadas por Derqui a reprimirlo. Esto básicamente hizo enojar a literalmente todos. Derqui estaba siendo frecuentemente acusado tanto por sus otrora partidarios federales como por sus rivales unitarios, y renunciaron varios de sus ministros, lo cual también va a ser parte de una larga tradición argentina de ministros renunciando cuando se hunde el barco. Como si fuera poco, en marzo de 1861 sucedió el fatídico terremoto de Mendoza que mató miles de personas e hizo pelota la infraestructura de la ciudad. Y ese mismo año siguieron radicalizándose ambos sectores y cesó el apoyo inicial que había tenido la idea de una cooperación entre unitarios y federales en pos de la conformación de un Estado-nación unificado. Derqui siguió buscando una solución diplomática tanto como pudo, pero su vicepresidente Pedernera terminó instando al Congreso a que declarara a Buenos Aires en sedición y autorizar, lo que en la práctica es obligar, a Derqui a realizar una intervención federal, cito textual, a usar la fuerza para reprimir al gobierno rebelde de Buenos Aires y sujetarlo a la obediencia de la ley común. Lo que aconteció como resultado es conocido ya por todos, la batalla de Pavón del 17 de septiembre de 1861. Un contingente porteño liderado por Bartolomé Mitre se enfrentó a las tropas de la Confederación Argentina lideradas por Urquiza en el arroyo de Pavón en el sur de Santa Fe. Fue
una batalla inmensa, una de las mayores batallas de las guerras civiles argentinas, comparable a la de Caseros. Participaron más de 30.000 soldados y arrojó como resultado por lo menos varios cientos de muertos y miles de heridos. La batalla en sí misma tuvo un resultado mixto, poco claro, pero Urquiza se retiró a Entre Ríos, lo cual fue interpretado como una victoria total por Mitre, y dejó al presidente Derqui a merced de las tropas mitristas. Ya sin apoyo de Urquiza, quien evidentemente había pactado con Mitre, el presidente Santiago Derqui se vio obligado a renunciar el 5 de noviembre de 1861, tras unos pocos meses de intentar sin éxito reunir un nuevo contingente militar que le hiciera frente a las tropas mitristas. Incapaz de hacer valer su autoridad, Derqui tuvo que huir a Montevideo en un buque inglés. Lo sucedió su vicepresidente Pedernara, quien también intentó reunir un contingente, pero este fue masacrado en la Cañada de Gómez, también en Santa Fe, cuando las tropas confederadas restantes fueron sorpresivamente atacadas y masacradas por las tropas porteñas. Pedernera, en lugar de renunciar simplemente a su cargo, decretó que el gobierno nacional había disuelto, había dejado de existir. Sin embargo, durante los meses siguientes, las distintas provincias, incluyendo y principalmente a Entre Ríos, es decir, a Urquiza, reconocieron a Mitre como el nuevo presidente, pese a que este no había ganado elecciones nacionales como si lo había hecho Derqui. Y tras regresar de Montevideo, Derqui vivió en la relativa irrelevancia política sus últimos años en Corrientes, hasta que murió en 1867 en la pobreza extrema. Ahí hay mucho para desgranar, muchas tradiciones que empieza Derqui, principalmente esta de no terminar el gobierno, pero ya lo vamos a discutir un poco más adelante. Pero antes quisiera hablar de otras tradiciones que empezó, entre ellas la tradición de no, digamos, de no gobernar con un gobierno propio. Derqui fue el primer delfín o el primer sucesor designado, el heredero preferido de un presidente anterior, en este caso de Urquiza. Un caso bastante raro porque, como discutimos en el capítulo anterior, al cual muchos consideraban un tirano, decide abdicar el poder y encima abdicar a una persona notablemente más moderada que él. Notablemente, Derqui fue el primer presidente argentino civil, es decir, no era un general, no era un coronel, como sí lo son la mayor parte de los que vamos a ver de acá en adelante. Y tuvo que gobernar con capital político ajeno y tratando de hacer equilibrio entre el que lo había puesto ahí, Urquiza, y el que le iba a prestar la adhesión para seguir después, Mitre. Sí, efectivamente, Derqui es el primer presidente que es heredero, por así decirlo, del presidente anterior en la historia argentina, y ese va a ser todo un tema porque, como ya sabemos, en la Constitución del 53 y va a ser constante en la Constitución argentina hasta 1949 y después de que se deroga hasta 1994, no hay reelección. Si uno piensa por qué no hay reelección en la presidencia argentina, hay una razón que es clarísima, que es Rosas. Después de la experiencia de Rosas, reeligiendo permanentemente cada año, no hubo deseo de dar la oportunidad a que surja una persona que pueda acaparar todo el poder. Entonces, está esta idea de cuando un presidente asume, sabe, tiene 6 años, es un periodo largo, pero cuando termina, termina. Si quiere volver, va a tener que esperar 6 años más, que en tiempo político es una eternidad. Entonces, la principal preocupación de todo presidente argentino es a quién pongo para continuar mi proyecto, a quién pongo de mi fuerza después. Eso también ayuda a que miren más allá de ellos, en cierto modo. Entonces, esto es algo que se puede ver que pasa muchas veces en la historia argentina. Después lo vamos a ir viendo. Roca va a elegir a Juárez Selman, Irigoyen va a elegir a Alvear. Va a ser una constante en la política argentina la preocupación de quién elegir. Perón va a decidir que no es necesario hacerlo y va a cambiar la constitución para una reelección. Y después de la constitución de 1994 no hay necesidad de pensar en eso, por lo menos tal segundo mandato cuando son ya de 4 años. En este sentido, uno siempre tiene que tener en cuenta que el hombre que sea electo por el presidente para que lo suceda es una persona nombrada por él, pero no siempre es igual que él y no va a ser lo mismo que él. No va a ser un heredero directo que va a hacer todo lo que el otro le diga porque tiene la presidencia y tiene el poder. De hecho, si algo va a ser norma cada vez que se ponga un delfín, es que el sucesor va a querer construir su propio apoyo, va a querer dar su propia medida
y eso genera tensiones con el presidente anterior. Eso es algo que suele pasar mucho en estas elecciones en las que hay una sucesión. Justamente, y de hecho el gran problema de elegir un delfín es que vos tenés si sos un presidente saliente, querés poner, sobre todo en esta época que, recordemos como dijimos en el capítulo anterior, no había partidos políticos en el sentido moderno, organizaciones con comité, con tesoro, con gran estructura territorial, sino básicamente alianzas de figuras y personalidades preponderantes. Si vos sos el presidente saliente, querés establecer un sucesor que siga respondiendo a tu aparato de poder, querés elegir a un tipo tibio. O sea, no querés elegir a alguien que sea una personalidad tan fuerte que pueda rivalizar con vos. Querés nombrar a alguien que tenga personalidad de buen gestor. El problema es que si nombras a alguien demasiado tibio, como podrían algunos especular que lo fue Derqui, va a terminar coqueteando demasiado con la oposición. Derqui era un tipo que era amigo personal de Mitre porque se habían conocido en el sitio de Montevideo durante la época de Rosas y que en un momento llenó su gabinete con ministros liberales. El otro peligro es que termines sobreestimando qué tan tibio es el que pones y te pase lo de Juárez Selman. Pones un presidente que está dispuesto a construir su propia estructura de poder y vos no te lo esperabas, te da un golpe de mano. Hablando de eso, justamente otro de los grandes problemas de designar un delfín es a quién designar. En estas elecciones vimos lo que son las primeras elecciones competitivas de la historia argentina. No fueron competitivas en el sentido de transparentes, libres, voluntarias, como estamos acostumbrados tal vez a las elecciones modernas. O sea, había mecanismos de fraude, si se quiere, muchos mecanismos de fuerza y de clientelismo, pero había tres candidatos preponderantes. Un candidato unitario, que era Mariano Fragueiro, una figura muy interesante, que por cierto era socialista, no socialista en el sentido de marxista, que todavía no existía en ese momento, sino socialista utópico, socialista saint-simoniano. Es decir, era una persona que a diferencia de lo que quería, por ejemplo, Alberdi, decía que tenía que intervenir el Estado, sobre todo en el crédito, en la organización del crédito, en la banca y en lo que hoy en día llamaríamos el sector financiero. Luego teníamos a un liberal mucho más ortodoxo y mucho más, pero también más afín a pactar con el gobierno, el vicepresidente de Urquiza, Salvador María del Carril, que de hecho muchas veces se hizo cargo del gobierno de Urquiza, mientras Urquiza estaba haciendo lo que más le salía, que era comandar tropas. En la interna, Urquiza termina decantándose por Derqui. O sea, acá ya se inaugura esa tradición que rompe con el estereotipo que tratamos de mostrar en el capítulo anterior. Las elecciones en este periodo también eran competitivas y también había una oferta electoral bastante amplia. No era todo tan unilateral o tan tirada la balanza para un lado como se puede pensar. O sea, terminamos todos los capítulos con esta pregunta de a quién hubieran votado ustedes. Aunque las elecciones no hubieran sido tan libres, supongamos que se hubiera podido. ¿A quién creen ustedes que hubieran votado o qué les resulta llamativo de estas elecciones? Y como bien mencionaste, lo que me resulta llamativo es cómo inauguró la larga tradición de ser un delfín que después no contentó a nadie. Me saldría a decir por izquierda y por derecha, en este caso por unitarios y federales, que es otro tipo de variable, y verte forzado a renunciar prematuramente, solamente para que tu sucesor también se vea obligado a renunciar prematuramente. Es un gran primer caso de una de las largas tragedias repetidas de la historia argentina. Bueno, ¿a quién votaría? No, no lo sé, no estoy seguro a fondo, pero en principio, parándome en ese momento, yo suelo tener más empatía o más cercanía con la posición unitaria, pero la posición unitaria no la que habla de una hegemonía bonaerense por simple hegemonía, sino en base al argumento que tenían provincias del interior para ser unitarias. Yo creo que es un tema bastante interesante para pensar, porque fuera de joda, como nosotros lo pensamos, que es el federalismo es todas las provincias tienen peso y el unitarismo es la capital oprime a todas. ¿Por qué Jujuy votó unitario en esta elección? ¿Por qué Tucumán? ¿Por qué Santiago del Estero? ¿Por qué otras provincias serían unitarias en este sentido? ¿Por qué habría una fuerza unitaria? ¿Qué eran las provincias en ese momento? ¿Qué era ser una provincia? ¿Qué nivel de Estado se tenía? ¿Qué garantías tenía y qué significaba en ese momento hablar de
un gobierno nacional imponiéndose o autonomías locales. Les voy a decir algunos datos sobre la provincia de La Rioja en 1858, que más o menos ilustran a lo que me refiero. Obviamente la provincia de Buenos Aires era la más grande, ya desde este momento la divergencia era importante y era una provincia más grande. Pero yo creo que decir más grande no alcanza a aclararlo. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires era 187 veces más grande que la provincia de La Rioja. El presupuesto anual de la provincia de La Rioja eran 22.000 pesos contra 4 millones de Buenos Aires. No solo eso, tuvo un déficit del 48% ese año, la provincia. Eso es un estado que no tiene capacidad de solventarse. Y ahí uno puede pensar, bueno, si es un estado que tiene un déficit del 48%, debe ser un estado inflado, un estado en el que metieron a todo el mundo y no sirve. ¿Cuántas personas ustedes creen que podía tener el estado de La Rioja en ese momento? Lancen un número. En puestos civiles, militares, municipales, etcétera. Del gobernador al del tambor en el ejército provincial. Uf, 500. Sí, un par de cientos. 74 personas. Tenemos un empleado para la legislatura, 6 maestros en la provincia, 14 empleados en la justicia provincial, de los cuales ninguno era abogado porque no había abogados en la provincia de La Rioja viviendo. Las personas que estudian abogacía se vienen a otra provincia, los que o fueron a estudiar a otra provincia y se quedaron, no volvieron. Eso es algo que Sarmiento va a decir que pasaba también en San Juan. La gente de la provincia se va a estudiar pero no vuelve. Entonces no había abogados ni siquiera. Había 6 agentes de policía en la provincia de La Rioja, 4 en la capital y 2 en Chilecito. Toda la guarnición militar eran 22 hombres, contando a los 3 tamboristas, que podían mantener 3 caballos. En este contexto, cuando yo digo o cuando se habla de que Chacho Peñalosa ocupa la provincia de La Rioja y cambia al gobernador, estamos hablando de que en 1848 entró a la ciudad de La Rioja con 25 gauchos. En 1860 entró con 80 personas, entraron 80 personas a caballo y ya superaban al Estado en toda la provincia. No se puede hablar de un Estado de nada. Era que no había ganas, no había plata. Necesitas que venga alguien de afuera. Necesitas literalmente clases letradas en la ciudad, en la capital, que el ejército bonaerense o el ejército de otra provincia cuando venía, porque la presencia del ejército ahí era la única garantía de orden. Apenas el ejército se va de ocupar la provincia, entre comillas, no hay orden. Sí, y así es como se percibía en gran parte del país. Recordemos que para muchos, la auténtica tiranía de Buenos Aires era el federalismo que se había vivido con Rosas, ese famoso centralismo descentralizado, donde tenés Buenos Aires que tiene la libertad de quedarse todos sus recursos para sí misma, y las 13 colonias de Buenos Aires que responden a redes clientelares que se siguen manejando desde el puerto. Para muchos, el unitarismo era redistribuir en el sentido de que esos recursos que son de Buenos Aires ya no van a ser de Buenos Aires. La aduana ya no va a ser de Buenos Aires, como estaba mencionando Mastro, va a ser del país. Es parte de lo que más tarde cubriremos cuando hablemos ya del conflicto entre nacionalistas y autonomistas dentro del Partido Liberal. Y muchos de los liberales unitarios del interior eran gente que se identificaba a sí mismo con la civilización racionalizante que quería crear un Estado-nación moderno en los ranchos bárbaros gauchos, como diría Sarmiento, que era uno de estos liberales del interior. O, por ejemplo, otro, ya que mencionaste al principio Santiago del Estero, una provincia que votó por el unitarismo en estas elecciones, o por el liberalismo, como se quiera ver, por Fragueiro. Su caudillo, que va a salir mucho en nuestros próximos videos y podcasts, era Antonino Taboada, al que algunos consideran el paradigma del gaucho civilizado, o el gaucho salvaje convertido en buen vecino, en palabras de Sarmiento. Es un hombre que se decía que admiraba la civilización europea y anglosajona, que se decía que hablaba con la misma fluidez el español, el quechua y el inglés. O sea, su modelo de caudillaje, pro porteño, pro mitrista, era: voy a ayudar a Buenos Aires a imponer la civilización en mi provincia.
que es lo que vamos a ir viendo en los próximos capítulos. También me parece muy interesante lo que comentaste sobre que los abogados se iban. Es que efectivamente en este periodo había una sola facultad de Derecho en todo el país, que era la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Había habido una segunda en el Colegio de Concepción del Uruguay, el que fundó Urquiza, pero Urquiza se vio obligado a cerrar esa facultad porque los senadores de Córdoba se le rebelaban. Los senadores de Córdoba decían, ¿vos querés que te votemos los proyectos de ley? Bueno, asegúrate que Córdoba siga teniendo el monopolio sobre la enseñanza de derecho en el país. Y eso creó un gran vacío. Algo que no solemos pensar, que cuando se fue a España y cuando el Estado rioplatense, el protoestado poscolonial, que era las Provincias Unidas en Sudamérica, pierden todo ese territorio, perdemos un montón de élites que antes se educaban en las universidades de la España peninsular, del Alto Perú, o sea, de la actual Bolivia, del Perú, de Chile. En cambio, ahora somos básicamente un territorio sin infraestructura estatal más que la que existe en Buenos Aires. Es natural hasta cierto punto que los porteños y los interioranos que viajaban al puerto se vieran como las arañas, digamos, que tienen que tejer hacia afuera esa red de infraestructuras y de capacidad estatal. Así es, definitivamente. La única otra universidad que había, y de hecho en la que una gran cantidad de estos dirigentes de diferentes lugares del interior se habían educado, aparte de la que mencionaste de Córdoba, era la UBA, fundada por Rivadavia en la década de 1820. Claro, claro, donde estaba antes el Real Colegio San Carlos, eso no me... Claro, la única que había en la Confederación, quise decir, era Córdoba. Pero ese es el punto. Muchas veces hay una gran idea de pensar, ¿y qué hubiera pasado si decían, ya fue, nos separamos y formamos dos países separados? Porque uno piensa, podría haber pasado, podría la provincia de Buenos Aires haber insistido, pero en realidad los lazos ya estaban muy entretejidos a pesar de la falta de un Estado consolidado. Un montón de personas del interior habían ido a estudiar a Buenos Aires, o diferentes políticos de Buenos Aires tenían negocios hacia adentro en el interior. Por más que ahora estemos hablando de dos estructuras políticas por una década separadas, incluso si uno va, el puerto de Buenos Aires era el centro real, por más que intentaron después hacer Rosario y Paraná, la nueva Buenos Aires, eso iba a fracasar por diferentes razones geográficas, comerciales, todo lo que quieras. Ya había una unidad, por así decirlo, en ese sentido, ya había una comunidad. Exactamente, y de hecho es gracioso que mencione lo del puerto de Rosario, un tema que no mencionamos a fondo en los videos, medio que hicimos alguna mención, pero muy muy superficial. Cuando la gente se imagina la guerra entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, la gran mayoría de la guerra fue bastante pacífica. O sea, fue un periodo de tensiones sostenidas, pero no hubo demasiadas batallas, y la mayoría de las batallas que hubo fueron expediciones privadas, por ejemplo, de bonaerenses exiliados federales que trataban de, por su cuenta y con un poco de apoyo extraoficial de la Confederación, reconquistar la provincia. La gran mayoría de la guerra fue básicamente una guerra económica, una guerra comercial, que consistía en sanciones, y no lo mencionamos en el video porque es muy difícil de explicar. Tal vez algún día lo mencionemos en profundidad, ya cuando hablemos de específicamente historia económica argentina, el tema de los derechos preferenciales. Por decirlo muy sucintamente, la Confederación le ponía impuestos a los productos extranjeros importados que no se importen directamente al territorio de la Confederación, es decir, que pasen primero por el puerto bonaerense, con la idea de desviar el comercio y de esa forma ahogar económicamente a Buenos Aires, porque Buenos Aires se iba controlando el principal puerto en términos de cercanía y de infraestructura del país. Algo que es muy gracioso sobre la cuestión de que el puerto que la Confederación intentó hacer para competirle a Buenos Aires era Rosario, es que muchos diputados federales votaron en contra de la ley de derechos preferenciales porque decían, esto es una trampa de los comerciantes de Santa Fe que quieren quedarse con todo el comercio de Buenos Aires y no compartirlo con el resto de las provincias. Lo que nos conviene a nuestras provincias es seguir contrabandeando esos productos que son importados primero a Buenos Aires, contrabandearlos de segunda mano. Es decir, incluso entre las propias provincias, no había, las provincias del interior me refiero, no había un frente unido, había una enorme desconfianza de que Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba le estuvieran básicamente haciendo trampa a las demás, que se estuvieran queriendo quedar con la torta, digamos. Una pregunta, ahora que mencionaste esto de Santa Fe.
Geográficamente, en la Confederación Argentina, cuando no poseía al Estado de Buenos Aires, cuando la provincia rebelde estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, gobernarse por su cuenta. Santa Fe era la única provincia que había entre las dos zonas, digamos, occidental y oriental de la Confederación, ¿no? Considerando que el Chaco Austral y la Patagonia, incluyendo la mayor parte de la actual provincia de Buenos Aires, el sur de Mendoza, San Luis, eran territorio bajo control indígena. Antes, Santa Fe también estaba en una posición privilegiada donde todo lo que pasaba de Entre Ríos a las demás provincias que no son Corrientes y de Córdoba y Santiago del Estero a la Mesopotamia tenía que pasar por Santa Fe. Por lo tanto, para ciudadanos de las demás provincias, fácilmente una dominación porteña podía ser menos dañina que una dominación santafesina, por ejemplo. En primer lugar, bueno, en teoría sí, de todas maneras, corríjame si me equivoco, pero hasta donde tengo entendido, ya no había aduanas internas dentro de la Confederación Argentina, por lo tanto ya eso no era un gran problema, o sea, no es que Santa Fe iba a clavarte una aduana de la misma manera. No, yo solo me refiero a la capacidad parcial de imponer estas leyes, de no poder saltearlas ilegalmente. En principio sí, igual cabe aclarar que Santa Fe no tenía demasiada capacidad de acción en este periodo, porque es algo interesante. Está Córdoba, está Entre Ríos, está Buenos Aires, pero ¿quiénes son los actores de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe? Es como que están relativamente ausentes. La razón para eso es que durante el periodo de las guerras civiles, la provincia de Santa Fe virtualmente desapareció. Durante las guerras civiles, de hecho, la provincia de Santa Fe tuvo una devastadora pérdida de población y prácticamente para 1850-1860, para este periodo, la provincia de Santa Fe era la ciudad de Santa Fe como un centro burocrático, el puerto de Rosario y unos caminos que van a Córdoba. Va a ser con las migraciones, pequeño spoiler a lo que viene la década de viene, las inmigraciones de 1860 y 1870, lo que se va a llamar la Pampa Gringa, a toda la llegada de estos primeros colonos a Esperanza, la zona de las colonias y todo eso, lo que va a darle a Santa Fe un rol mucho más marcado y de importancia. Pero en ese momento era un territorio muy infradesarrollado. El núcleo era Córdoba, que nunca había terminado de decaer, pero tampoco de despegar, Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos, que gracias a la ganadería tenía una gran importancia. En ese momento era la segunda provincia más importante de la Argentina. Después de eso hubo cambios en la infraestructura, los cambios del hecho de estar llena de ríos no ayudó, y hoy en día Entre Ríos quedó estancada dentro de todo en comparación. Pero en ese momento era verdaderamente el segundo centro de poder de la Argentina. Aparte, otra cosa que se puede decir acerca de Santa Fe es que para mí Santa Fe es la gran tragedia nacional, tragedia histórica, porque es como una provincia que podría haber sido grande y nunca lo fue. El otro día se viralizó en Twitter un mapa de las provincias de las que vienen todos los presidentes argentinos. Adivinen de cuál vienen más, es de Buenos Aires y la capital federal. Y ninguno viene de Santa Fe, lo cual es extrañísimo si lo piensan. Pero Santa Fe a lo largo de su historia ha tenido grandes proyectos para proyectarse justamente al resto del país que nos han triunfado. Antes de Rosas, recordemos, el gran caudillo nacional, el patriarca de la federación, como le decían, era Estanislao López, el caudillo de Santa Fe. Justamente lo que permite que Rosas acceda a una cantidad tan grande de poder y pueda impedir la sanción de una constitución es la súbita muerte o el súbito agravamiento de la enfermedad, más bien de la tuberculosis, que sufría López. Lo mismo, como vos decís, Frankie, en este periodo, y también respondiéndole un poco a Mastro. Sí, era este puente, digamos, de civilización entre las provincias del interior profundo y las provincias del litoral. Pero recordemos, como dijimos en el capítulo anterior, que no hay que pensar en el estado de este momento como un estado territorial en el sentido de todo lo que vemos en el mapita coloreado es civilización y todo lo que vemos afuera, en blanco o en gris, es tierra india. O sea, ni bien llegás a ese límite, hay como una especie de cerca y afuera hay indios esperándote. No. Es todo desierto, toda la nada, y hay islitas para moverte, con caminos muy sinuosos, muy irregulares, hasta que lo vino a arreglar justamente Urquiza, de los cuales Santa Fe era básicamente eso, una serie de islitas y caminos que estaban en medio del archipiélago interior y el archipiélago litoral Buenos Aires. Pero justamente esa posición de estar en el medio lo deja no solamente en una posición ventajosa, como dijo Mastro, sino que en la contracara de la moneda es una muy mala posición. ¿Cuál es la región más inestable del mundo hoy en día?
Siria. El corazón, el paso de una civilización a otra desde hace 2 milenios. Exacto. Imagínate que Santa Fe estaba hecha un sándwich entre los indios del norte, mocovíes, etcétera, los indios del sur, mapuches, Buenos Aires y el interior. Si vos sos un bonaerense, un gobernador bonaerense y con tu ejército querés invadir el interior, primero vas a pasar por Santa Fe. Querés invadir Entre Ríos, primero vas a pasar por Santa Fe. Notemos que Derqui decide renunciar a la presidencia y Pernera disolver el gobierno cuando Mitre conquista Rosario, no cuando llega a Paraná. O sea, es el punto de paso de todos los ejércitos, de todas las inestabilidades, y eso le va a pasar a lo largo de la historia. También, spoiler, si es que se puede spoilear el pasado para lo que pase en el futuro, lo mismo va a pasar con otros proyectos frustrados de expansión santafesina sobre el país, digamos, como pueden ser el del gobernador liberal Nicasio Oroño en el gobierno de Mitre, finales del gobierno de Mitre. Santa Fe está en esa posición sumamente desventajosa, o bueno, si quieren el querido Hermes Wiener, el líder de la oposición durante los últimos años de la década acá. Bueno, al menos no terminaron como Siria. No vemos fundamentalistas islámicos entrando en masa a Rosario en convoys de Toyota Hilux, por ahora. No, por ahora son solo los narcotraficantes. Por ahora no es Siria, solamente es Sinaloa. En términos de inestabilidad, entre uno y Siria es Sinaloa. Hablando de inestabilidad, Mastro, creo que vos habías preparado algo sobre cuáles fueron las causas profundas que llevaron a que el gobierno de Derqui sea justamente inestable, respondiendo a la pregunta que titula este episodio. ¿Por qué fracasan los presidentes? ¿Por qué los gobiernos se nos caen? Why we can have nice things? ¿Por qué no la podemos pasar bien en este país? Antes que nada, me gustaría abstraerme un poco de estos casos históricos que estuvimos describiendo y relacionar el asunto general con lo que hacemos en esta secta llamada Club del Erizo. Como bien describió en nuestro querido Facundo Paivet en Abro Hilo, que es el podcast oficial de nuestra secta, este es el podcast subversivo y alternativo donde nosotros tres nos quejamos de las cosas. Como bien describió Paivet, nosotros como socioliberales frecuentemente queremos diferenciarnos de los libertarios argentinos en que no solo identificamos los problemas coyunturales o los síntomas más evidentes de problemas estructurales subyacentes. Es decir, cualquiera puede decirte, Argentina hoy tiene elevado gasto público, exceso de regulaciones gubernamentales en materia económica, baja productividad, baja inversión, mucha inflación, etc. Mientras que nosotros queremos buscar las causas profundas, desde institucionales y legales hasta culturales y sociológicas, como ya estuvimos haciendo un poco en estos videos de historia, en el video de explicativo sobre la situación en Formosa. Por ejemplo, en este mismo tema de este podcast relacionado al presidente fallido Derqui, en la inestabilidad de gobierno y el fracaso en la sucesión ordenada de gobiernos nacionales, cosa que es una constante en la historia argentina, aún en conservación del régimen. Es decir, Argentina tiene una historia no solo de inestabilidad de gobierno, de que no terminan en tiempo y forma, sino también de inestabilidad de régimen, de que se cambian las reglas del juego, las normativas electorales, o que directamente asumen personas como Mitre que no debían asumir según la Constitución en vigor. En el Club del Erizo creemos que solo entendiendo cómo y por qué surgieron estas problemáticas, cómo y por qué se perpetúan, vamos a poder pensar cómo pueden y deben modificarse. No podemos suponer que solo atacando los síntomas del momento vamos a poder solucionar problemas que llevan décadas o siglos en la Argentina. Es decir, es típico que lo que solemos buscar es el génesis, el origen histórico de este problema. Pero, ¿qué nos encontramos? Si vamos a buscar el génesis histórico de la inestabilidad de gobierno desde la existencia de la Constitución de 1853, fácilmente llegamos hasta Derqui, quien fue derrotado militarmente y renunció en 1861, es decir, hace más de un siglo y medio. Es una tradición larga en este país. Derqui renunció en 1861, Pedernera, como expliqué previamente, también no renunció, abolió nominalmente el gobierno central y a nadie le importó porque todos reconocieron a Mitre, pero es como renunciar. Juárez Selman, como mencionó Eloy, renunció en 1890, Luis Sáenz Peña renunció en el 95, 1895, y el ejemplo más obvio, y este sí creo que todo el que esté escuchando lo conoce, fueron los golpes de Estado militares que tuvo Argentina en el siglo XX, que fueron 6 golpes exitosos en el sentido de que lograron un cambio de gobierno. El golpe de 1930 que depuso a Irigoyen. En el medio
Otro presidente renunció, Ortiz, esta vez igual por enfermedad. El golpe del 43 a Ramón Castillo, el de 1955 a Juan Domingo Perón, en el 62 a Frondizi, el 66 a Ilia, la renuncia de Cámpora en 1973 para que volviera Perón, no fue un golpe de Estado, pero un ejemplo también de una renuncia de un presidente que asume creyendo que va a gobernar durante, en ese caso, 6 años, y no, solamente está un par de meses. Y el infame golpe de Estado del 24 de marzo, ¿no? 24 de marzo de 1976 a Isabel Perón. E incluso en la historia democrática argentina, luego de la democratización relativamente profunda que hubo luego de la caída del proceso de reorganización nacional, Alfonsín renunció para adelantar la entrega del mando a Menem en 1989. De la Rúa simple y llanamente renunció en diciembre de 2001, sucedido por Adolfo Rodríguez A, quien renunció una semana después, y Duhalde técnicamente también renunció para adelantar la entrega al mando a Néstor Kirchner en 2003. Y esto si no contamos a los interinos Ramón Puerta y Eduardo Camaño, que como no juraron, no decimos que renunciaron, pero iban a ser presidentes y decidieron no serlo durante la catástrofe de 2001. Por suerte, desde 2003 que la entrega de mando se da en condiciones relativamente normales, salvo el extraño caso barra capricho de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó su presidencia en 2015 y no quiso entregar el bastón al opositor Mauricio Macri, por lo que debió hacerlo Federico Pinedo, que estaba en calidad de interino nada más. Como ven, es una muy larga historia de golpes de Estado, con diversos grados de apoyo cívico y distintos intereses, de renuncias por adelantado, de entregas de mando por adelantado. Hoy leyendo, de nuevo repasando sobre la presidencia de Derqui, no pude evitar trazar ciertos paralelismos, por ejemplo, con la fatídica presidencia de la Rúa, que terminó en 2001. Es decir, fue una alianza intranquila entre miembros de fuerzas anteriormente enfrentadas, un fracaso en contentar tanto a esos nuevos aliados como a los propios partidarios y pérdida de apoyo por ambos. Relacionado con Derqui, fue perdiendo apoyo tanto por sus nuevos aliados temporales unitarios como por sus partidarios federales. Luego, la renuncia de sus propios subalternos inmediatos ante los escándalos, cosa que yo no creo que haya sido tanto por principio, sino porque olieron que el barco se hundía y se querían rajar antes de que se hundiera con ellos. Y luego la proliferación de saqueos, la evidente debilidad e incapacidad del gobierno por ejercer su autoridad. Y como si fuera poco, cuando se suma una pésima coyuntura que escapa a su control, como terremotos o crisis financieras internacionales, y terminamos con estos casos que se repiten hasta en el siglo XXI, cuyo predecesor más lejano fue la presidencia que describimos hoy, la de Santiago Derqui. La segunda, aparte. O sea, ya arrancamos mal. De hecho, si no retrotrayéramos, si retroyectáramos las cosas hasta Rivadavia, podríamos decir que nuestro primer presidente ya no terminó su presidencia. No. Esto hablando de la historia tras la Constitución Nacional de 1853, pero esto por no hablar del desastre gigantesco, indescriptible que fueron los 50 años previos de historia. Claro, y a mí, particularmente estudiando para este capítulo, investigando, me queda en claro que Derqui era, como de la Rúa, también por seguir el paralelismo, un muy buen tipo con ninguna capacidad para gobernar en las condiciones que le tocó. Realmente, alguien que tenía las mejores intenciones, todas las personas que trataron con él personalmente se llevaban bien, pero por más que el poder y las relaciones políticas son relaciones personales, relaciones humanas, también son algo más grande, y Derqui no supo manejar esos intereses. Eventualmente se le fueron de la mano, y aunque nunca se llevó mal ni con Urquiza ni con Mitre a nivel personal, siempre se llevó bien, eventualmente sus intereses, sus motivaciones políticas divergieron a un punto que no pudo controlar, y eso llevó al desmoronamiento de su gobierno. Y la inestabilidad es como una sombra que siempre acecha a todos los gobiernos argentinos. Nunca estamos seguros de cuál gobierno va a terminar. Imagínense que celebramos que el último presidente, Mauricio Macri, pudo terminar su mandato hace 2 años. El primer presidente no peronista en terminar su mandato exitosamente. Y nos parecía tremendo. O sea, hasta hoy se sigue pensando que la inestabilidad acecha a los gobiernos argentinos. El expresidente Duhalde salió a decir que huele un golpe de Estado en el horizonte. Y no es algo tan extraño. Lo bueno es que estamos en buena compañía, porque el resto del continente tampoco
tiene grandes ejemplos, digamos. Hubo una situación de inestabilidad en Bolivia hace apenas 2 años también, después podemos discutir si era un golpe, un contragolpe o lo que quieran. Perú. Perú, ni hablar. Perú es impresionante. Ahora en el día que lo estamos grabando, no sabemos todavía. Probablemente para cuando lo publiquemos ya lo sepamos. Acá ahora mismo no sabemos quién va a ser el nuevo presidente en ser destituido por el Parlamento de Perú dentro de unos meses. Claro, podría ser Joseph Stalin o Benito Mussolini, no lo sabemos, está todo en el aire. Lo bueno es que estamos en buena compañía en este continente. Pero volviendo sobre lo mismo, me da la sensación de que Derqui era un buen tipo que se le fueron las cosas de las manos y demuestra la importancia de, otra de las cosas de las que siempre hablamos en el Club del Erizo, en una república tienen que gobernar las leyes y no las personas, las instituciones y no las personas. Porque cuando eventualmente a Derqui, las dos personas que lo sostenían, Mitre y Urquiza, lo dejaron de sostener y él tampoco tenía la personalidad como para sostenerse solo, necesitábamos un Estado fuerte, no en el sentido de Estado presente, en el Estado paternalista elefantiásico, sino de un Estado con capacidad institucional para hacer lo mínimo que tiene que hacer, para mantener el control, para asegurar la estabilidad y la alternancia. Es como que Argentina nunca lo ha terminado de desarrollar y cuando ha empezado a desarrollar esos elementos de Estado moderno, eventualmente se quedan estancados o incluso se retrotraen. Una frase, Frankie, que vos usaste el otro día que yo se me quedó picando es esta idea de que Argentina no tiene Estado, el Estado está lleno de sociedad civil. Bueno, esa frase, si no me equivoco, te la dije hablando del Estado burocrático autoritario, que es como Donel va a definir al gobierno de Onganía. 100 años dentro de acá, 106 de donde estamos parados ahora, así que todavía faltan unos 105 presidentes más o menos en promedio, considerando lo que duran acá. Pero se refería a esto de que en cierto modo la Argentina nunca terminó de poder generar, en ese texto, comparándolo con Brasil, considera que Brasil pudo y Argentina no, un cuerpo técnico, no sé si decirle técnico, tecnócrata, burócrata, de carrera, la palabra que se quiera, que pueda efectivamente ordenar el Estado independientemente de quién esté en el poder. Lo que habla Weber de esa jaula de hierro de burocracia, en el sentido de que es un problema rígido a nivel político, Argentina tiene un montón de problemas con su burocracia, pero que se mantienen igual en todos los gobiernos, no es la cosa, porque cada vez que entra alguien, llena el Estado con personas civiles que lo hayan ayudado políticamente. No hay, en base a lo que dice eso, tal sentido de sumar a alguien al Estado porque es una persona capaz y gobierne quien gobierne, cambiar un poco el enfoque, pero el arquitecto es el mismo. Y a eso va justamente la idea de clientelismo, que ya tendremos tiempo de desarrollar tanto en este espacio como en el podcast oficial Abro Hilo, y que ya lo vemos en este momento. A veces la gente no entiende cuando hablamos de instituciones, que es un poco a esto a lo que te estás refiriendo, o institucionalismo, piensan que institucionalismo es sinónimo de estatismo, de Estado, como digo, fuerte en el sentido de un Estado grande que hace todo. Y no, institucionalismo es que el Estado en lo que haga, sea poco o mucho, sea efectivo y tenga un criterio de racionalidad, con arreglo a fines, de eficiencia, de técnica, y que esa lealtad, esa legitimidad sea hacia las leyes mismas, hacia las instituciones y no hacia las personas que ocupan las instituciones. Los países institucionalistas no son aquellos donde el Estado es fuerte. Me acuerdo un tuitero que había dicho en un momento, no me acuerdo quién era, Rusia y China son países muy institucionalistas y no le gustaría vivir en ellos. Y yo le digo, no, Rusia y China son lo contrario de institucionalidad. Vos pensás que Vladimir Putin fue el jefe máximo del Estado ruso 6 años sin ser presidente. Tenía técnicamente un tipo encima de él que era Medvedev y sin embargo la institución presidente no importaba, importaba la persona Vladimir Putin. Ese es el nivel de no institucionalidad que tiene Rusia. Lo mismo con el caso de Deng Xiaoping, que ni siquiera ocupó ningún cargo durante varios de los años que fue el jefe máximo de la República Popular China. Le dejaba todos los cargos de importancia en el partido y en el Estado a otros. En cambio, un Estado institucionalista es aquel donde se obedece no a la figura personal, sino a la figura legal, al Estado mismo.
independientemente de cómo se organicen sus nombres y sus reparticiones. Esa dualidad del poder entre quién tiene el poder legal y quién tiene el poder real, lo vemos en este momento. ¿Qué es lo que hace Derqui primero de asumir? Le devuelve a Urquiza el control de la provincia de Entre Ríos para asegurarse de que va a tener cercada la capital. Y dice, está bien, yo voy a ser presidente, voy a firmar decretos, voy a hacer todo lo legal y técnico, pero a vos, Urquiza, te doy el comando en jefe de las fuerzas confederadas porque sé que a mí no me van a hacer caso. No solamente porque soy civil y no me respetan, sino porque yo no tengo el carisma y la estrategia, la capacidad táctica que tenés vos. Eso también es falta de institucionalismo y lo vamos a ver a lo largo de toda la historia argentina. Que todas las no instituciones, corporaciones, ejército, justicia, gremios, etcétera, se creen con derecho de obedecerse a sí mismas y a sus propios caudillos, y no a la estructura legal del Estado. Cuando mencionaste que esta dualidad del poder y los cargos públicos se aplica en esta situación, yo no pensé que te referías a Santiago Derqui y Justo José de Urquiza. Yo pensé que te referías a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. De cómo en un estado con una tradición en las últimas décadas de hiperpresidencialismo, hay una sensación generalizada con, bueno, el escándalo de hace cuánto, un par de semanas, un mes con los subsecretarios de energía, efectivamente una vicepresidenta con un poder importante, pero muchísimo menor de iure, y que históricamente incluso los vicepresidentes suelen tener menos poder de facto que de iure, y en este caso toma las decisiones muy probablemente con un mayor peso que el mismísimo presidente de la nación. Aunque digamos que creo que en este sentido la presidencia de Alberto Fernández es distinta. Igual esto supongo será tema para otro video. Sí, sí, ya cuando lleguemos a... Para cuando lleguemos a hacer un podcast sobre Alberto Fernández, ya ni siquiera va a ser presidente. Hay que ver si eso va a ser dentro de una semana o dentro de 6 años. Pero estoy seguro que para ese momento vamos a tener otro presidente. Su gobierno también puede caer en cualquier momento. Bueno, la última cosa que nos queda, porque obviamente tenía que saltar en este capítulo, es la cuestión de, y hablando de el poder personal de Urquiza y cómo a veces, para hacer la contracara de todos los elogios que le tiramos en el capítulo anterior, cómo a veces sí priorizaba los intereses de Entre Ríos, yo diría más de Entre Ríos que su poder personal, los de su provincia. El episodio Pavón. Bueno, mucho se ha especulado en la historiografía argentina de por qué Urquiza, habiendo ganado tácticamente la batalla de Pavón, cuando iba ganando decide retirarse, y no solamente retirarse hasta un poco más atrás, retirarse hasta su provincia y decir, acá la guerra se terminó y ya está. O sea, Entre Ríos se desentiende hasta que las otras provincias arreglen qué le va a pasar a la Confederación. ¿Ustedes, chicos, tienen opiniones formadas sobre el incidente Pavón? Yo no leí obras extensas que trataran específicamente de la figura de Justo José de Urquiza. Es decir, no siento que tenga un entendimiento profundo de cómo era a nivel personal, como si puedo tener de un par de figuras de la historia. Pero todas sus acciones previas sugieren que realmente como dijimos en el podcast anterior, estaba dispuesto a abandonar sus objetivos de máxima y me hace creer que si va a haber decidido no volver a repetir una gran batalla y retirarse hacia Entre Ríos, dejando obviamente esto significa regalarle el gobierno de facto de la Confederación a Bartolomé Mitre, probablemente no haya sido tanto para conservar él su título en Entre Ríos como para no volver a la constante guerra con el Estado de Buenos Aires. Ya sea porque pensaba que iban a perder, ya sabe porque pensaba que Derqui había fracasado y Mitre podía representar un proyecto de unidad nacional que, si bien no era tan de preferencia para el federal Urquiza, era mejor que un federalismo tibio y fracasado como el que resultó Derqui por todo lo que estuvimos hablando hoy, la situación, la coyuntura extremadamente difícil en la que se encontraba. Para mí, sus acciones anteriores sugieren que él, si pactó con Mitre, es porque realmente se convenció de que era el mal menor para la conformación de un Estado-nación unificado y para su estabilidad futura, para no volver a tener un presidente solo por 2 años. Coincido con vos, Mastro. Yo creo, y este es un punto que uno siempre tiene que tener cuando ve la historia, porque como uno la ve desde lejos y la ve leyendo y puede pasar 100 años en 3 párrafos, uno no se da cuenta de lo que son las vivencias del momento
Y con eso uno no se da cuenta de lo desgastador que es el caos sostenido, lo desgastador que es a lo largo del tiempo. Uno piensa, ¿y por qué no siguió en esto? ¿Por qué no se mantuvo firme? ¿Por qué no peleó para este lado? ¿Por qué no se sostuvieron? ¿Por qué no pelearon por la democracia en esta situación? Verdaderamente hay momentos en la historia donde yo creo que el ánimo generalizado, y si lo hay hoy en muchos sentidos, no me imagino lo que si no habrá sido diferente en otros momentos, es literalmente y bueno, o sea, lo que sea para terminar con esto. Eso yo creo que va a pasar muchas veces en la historia argentina, donde verdaderamente llega un punto donde el conflicto llega a tal punto de agotamiento que uno dice, ya está, no gano nada insistiendo, literalmente no gano nada. ¿Qué hubiera pasado si Urquiza peleaba? ¿Hubiera habido un empate como el que hubo los 6 años anteriores? Suponiendo que ganen. Porque no iba a poder ocupar Buenos Aires y someterla. Llega un punto donde el empate es demasiado desgastador. Tu postura es que muy probablemente Urquiza haya creído que en caso de mantener una serie de combates sostenidos como era, como dijo Loy, como era la forma de las guerras civiles en su momento, un par de grandes batallas, podrían haber entrado en un periodo de caos que él tanto había entregado en los años previos para poner fin. Es decir, me hace acordar al golpe que era el 18 de Brumario, el de Napoleón Bonaparte, el golpe que se dice que pone fin de una vez por todas a la Revolución Francesa, que fue bastante caótico. Napoleón entró aparentemente lo empujaron, hasta dicen que le pegaron. Nadie entendió bien de qué se trataba, pero cuando terminó, aquellos a quien él les hizo el golpe esperaban ver, como había sucedido en el pasado, una gran masa de gente en las calles enojada, y no hubo, porque la población del momento había perdido la mayor parte de ese fervor revolucionario y querían un mínimo de orden y paz. Básicamente estaban podridos y podrían haberle combatido el proyecto de Napoleón. Después de todo, tuvieron razón en que Napoleón se volvió un tirano a su manera, distinto a los monarcas previos, pero se volvió un tirano popular, digamos. Pero es muy probable que Urquiza, concuerdo con Seriani, que Urquiza haya pensado, ya fue, preferible tener a Mitre haciendo lo que haga, que ojalá se modere un poco, que volver a arriesgarme a que siga el caos y todo para defender algo que no estaba funcionando bien. Lo que responde perfectamente esto es, piensen ustedes, en el siglo XX, ¿cuántos golpes de Estado hubo en Argentina? ¿Cuántos de esos golpes de Estado vinieron seguidos de una guerra civil? Vinieron seguidos de la sociedad partida y saliendo a la calle, el ejército dividiéndose, los sectores políticos al aire, manteniéndose casi al pie de la guerra en el momento porque no puede ser que estemos haciendo esto ahora, el otro tiene que seguir. Prácticamente nunca. En todos hay un aire de desgaste, un aire de, y bueno, ya está, ya no puede seguir esto. Y yo creo que eso estaba también acá en la decisión de Urquiza. Definitivamente, y aparte es muy importante lo que dicen del desgaste. Hablando de una palabra que se mencionó, pacto, se especula mucho con el tema de que si no estuvo todo pactado desde antes, desde que porque hubo una reunión en el salón masónico, en el templo masónico de Buenos Aires, donde firmaron un pacto para que después Urquiza se retire de la batalla y Mitre pueda acceder a la presidencia en lugar de Derqui. La gente no entra en dimensión de que y en el medio hubo una serie de vicisitudes políticas, no solamente en Buenos Aires y Entre Ríos, sino en todo el país, que eran totalmente impredecibles. O sea, si uno estudia todo lo que pasó en todas las provincias durante este periodo, la idea de que había un plan desde el principio para que todo culminara en Pavón y la retirada y disolución del gobierno nacional para entregárselo a Mitre, vos decís, no hay forma de que todo esto esté planeado, la renuncia de los ministros, el terremoto definitivamente no estaba planeado, todos los incidentes militares, etcétera. Yo conozco masones que me han querido confirmar la teoría de que es todo un pacto masónico porque medio que les gusta inflarse esa reputación que tienen de que hacen pactos tras las sombras. Pero lo que he leído sobre uno de los autores que más ha tratado este tema, que es Miguel Ángel de Marco, cuya biografía de Bartolomé Mitre no puedo dejar de recomendar, es básicamente por qué se retira Urquiza. Por un error de comunicaciones, un error logístico. Él no tenía una vista de pájaro sobre el campo de batalla. Estaba en un flanco
y como en ese flanco estaban perdiendo, pensó que estaban perdiendo la batalla y se va. Para cuando lo corrigen su error, ahí recién se entra en cuenta, no porque hubiera pactado con Mitre antes, sino porque dice, como bien marcan ustedes dos, ya está, si vuelvo ahora, no hay fin a la violencia. Si me sigo retirando, tal vez haya una chance de que haya paz. Yo creo que esto es otro caso más de la historia siendo procesada, concebida a posteriori como una malvada conspiración planificada hasta el último detalle por sus actores principales. Pero personalmente yo sostengo que gran parte de la historia humana son una serie de decisiones más o menos racionales por parte de actores con intereses de corto plazo, información imperfecta, después son incorrectamente interpretados como una gran conspiración maestra. Es decir, es muy tentador ver como si Urquiza y Mitre hubiesen planificado toda esta serie de calamidades que sucedieron en 1860 y 1861 para llegar a su punto final, que fue la renuncia de Derqui y eventualmente la toma de poder de Mitre. Pero en realidad los actores se comportan de otra manera. El futuro es mucho más impreciso que lo que uno concibe posteriormente y a grandes rasgos la situación es más compleja. Eso es lo que seguiremos desarrollando en este podcast y en los siguientes. Muchas gracias, señores, y como en el podcast anterior, antes de cerrar les quiero leer un texto de época, en este caso una carta que le mandó durante el gobierno de Mitre, Rufino Elizalde, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, a Mitre, al presidente, fechada el 27 de junio de 1864. Elizalde había ido a visitar al expresidente Derqui, que como dijo Mastro, estaba viviendo en la pobreza, exiliado en Montevideo. Al ver el estado en el que se encontraba, escribe al presidente: Derqui está viviendo en la fonda, de limosna, y ya son muchos los meses sin tener con qué pagar. Dadas las cosas y los antecedentes de usted para con él, esto no puede ser, no es decoroso. Aquí estamos predicando la concordia y no la hacemos. Urquiza es más responsable que Derqui y sobre todo, la miseria en que vive prueba que si fue desordenado, no hubo fraude en su administración de que se aprovechase. Me parece que usted debería dejarlo ir a Corrientes y aún mandarle algo. Sería un acto de generosidad y entonces yo iría a verlo, pues él no sale de su cuarto y no le he visto. Esta carta pinta la imagen de un hombre, como decimos, un hombre bueno, que realmente le hubiera gustado poder hacer uso del gran honor que se le concedió de ser el segundo presidente constitucional de su país, que se sintió profundamente decepcionado de haber fallado en esa tarea, pero que si esto puede terminar el capítulo en una nota alegre, como dice Elizalde en esa carta, eventualmente Derqui pudo volver a Corrientes, donde poseía una pequeña quinta, y morir en la irrelevancia, pero en la tranquilidad, el 5 de septiembre de 1867. Esperemos que no sean muchos los próximos presidentes argentinos que tengan que sufrir este destino. Muchas gracias a todos y esto ha sido Es Más Complejo. Sigan al Club El Erizo en todas sus redes sociales y estén al tanto para los próximos podcasts. Sí que fue de la Rúa, ¿eh?